regresé de la guerra para sorprender a mi prometida. Pensé que mi hogar me esperaría, lo que descubrí cambió mi vida para siempre. Desde que tengo memoria he sentido un profundo respeto y amor por mi país. No sé si fue porque crecí en una familia donde la disciplina y el honor eran valores fundamentales, o porque desde muy joven tuve el ejemplo de mi abuelo, un veterano que siempre me hablaba de la importancia de servir a la nación. Lo cierto es que nunca dudé en enlistarme en la Marina. No lo hice por dinero ni por prestigio, lo hice porque genuinamente sentía que era lo correcto, que era mi deber como hombre y como ciudadano. A lo largo de los años, esa convicción se volvió parte de mí, moldeó mi carácter y mi manera de ver el mundo. Sin embargo, antes de partir a Irak, antes de enfrentar la realidad cruda de la guerra, había algo que pesaba más en mi corazón que cualquier uniforme o medalla: el amor. Mi vida dio un giro inesperado cuando conocí a quien, en ese entonces, consideraba el gran amor de mi vida. Ella era distinta a todas las mujeres que había conocido. Tenía una sonrisa capaz de iluminar hasta los días más oscuros, una forma de mirarme que me hacía sentir invencible y, sobre todo, una ternura que contrastaba con la dureza de mi mundo. En poco tiempo se volvió indispensable para mí, como el aire que respiro. Fueron meses intensos, llenos de momentos que todavía puedo recordar con nitidez: las caminatas en el parque, las charlas que se extendían hasta la madrugada, las promesas de futuro que parecían escritas en piedra. Yo, un hombre que había visto tanto dolor en los entrenamientos militares y que sabía lo que me esperaba en el campo de batalla, me sentía vulnerable y humano a su lado. Ella no solo me daba amor, me daba esperanza. Me hacía creer que, después de la guerra, habría un motivo real para regresar. El día que recibí la notificación oficial de que debía prepararme para ser desplegado en Irak, el corazón me dio un vuelco. No era miedo, porque el miedo lo había aprendido a controlar con disciplina, era la sensación de que algo en mi vida iba a cambiar para siempre. No quería irme dejando las cosas inconclusas, no quería que mi historia con ella quedara a medias. Entonces tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: pedirle matrimonio antes de partir. Para muchos podría parecer una locura, un acto apresurado, pero yo lo sentía necesario. No era un capricho, era una manera de aferrarme a lo único que me mantenía en paz en medio de la tormenta que se avecinaba. Recuerdo perfectamente el momento en que compré el anillo. No era lujoso ni extravagante, pero para mí representaba todo lo que yo era y todo lo que estaba dispuesto a dar. Invertí mis ahorros sin dudarlo, pensando únicamente en la emoción que vería en sus ojos cuando le hiciera la pregunta. Durante días practiqué las palabras, imaginando su reacción, ensayando mentalmente cómo me arrodillaría frente a ella. Era curioso, un hombre entrenado para la guerra, que podía cargar un rifle y marchar kilómetros bajo el sol abrasador, se sentía más nervioso ante la idea de pedirle matrimonio a la mujer que amaba. En mi mente no había espacio para el fracaso. Estaba convencido de que ella diría que sí, y que ese sí sería mi escudo en el campo de batalla. La sola idea de casarme con ella me daba la certeza de que, sin importar lo que ocurriera en Irak, yo tendría un hogar al cual regresar. Un hogar no hecho de paredes y muebles, sino de amor y complicidad. Nunca pensé que la vida me pondría a prueba de una manera tan cruel. En ese momento, en esos días previos a mi partida, lo único que existía para mí era la ilusión de una vida juntos. Yo era un marino, sí, pero también era un hombre profundamente enamorado, dispuesto a darlo todo por la mujer que me había robado el corazón. Y esa combinación de amor y deber marcaría el inicio de una historia que jamás imaginé vivir. La propuesta fue uno de los momentos más intensos de mi vida, y no porque me faltara valor, sino porque jamás me había sentido tan vulnerable. Había enfrentado entrenamientos agotadores, misiones que exigían al máximo mi resistencia física y mental, pero nada se comparaba al temblor en mis manos cuando guardaba el anillo en el bolsillo, esperando el momento justo para entregárselo. Decidí que no quería hacerlo de manera común. No me veía pidiéndole matrimonio en un restaurante lleno de gente ni en un lugar prefabricado para las fotos. Yo quería algo que hablara de nosotros, de lo que habíamos construido en tan poco tiempo, pero con una fuerza capaz de resistir cualquier adversidad. Así que escogí el parque donde nos habíamos conocido, el mismo sitio donde, meses atrás, había coincidido con su mirada por primera vez. El destino, de alguna forma, nos había puesto frente a frente en ese lugar, y me pareció justo que también ahí comenzara nuestra nueva vida. Llegué antes de la hora acordada y caminé por el sendero cubierto de hojas secas, repasando una y otra vez las palabras que quería decir. Mientras tanto, los recuerdos me invadían: su risa la primera vez que le conté mis anécdotas en la base, la manera en que me abrazaba como si supiera que tarde o temprano tendría que dejarla para cumplir con mi deber, las lágrimas contenidas cuando me decía que me cuidara.
Todo eso se mezclaba con el peso del uniforme que llevaba dentro de mi alma, un uniforme que me recordaba que pronto me iría a un destino incierto. Cuando finalmente la vi acercarse, con esa forma tan suya de caminar, ligera y elegante, el tiempo pareció detenerse. Sonreía, como siempre, y en sus ojos había una ternura que me desarmaba. Nos sentamos en la misma banca de siempre, esa que ya había sido testigo de nuestras conversaciones más largas, y hablamos un poco de todo, de su trabajo, de mis entrenamientos, de planes para el fin de semana. Yo apenas podía escucharme a mí mismo, porque en el fondo solo pensaba en el anillo que ardía en mi bolsillo. En un momento de silencio, tomé aire profundamente, me arrodillé frente a ella y saqué la pequeña caja negra. El mundo se quedó en pausa. El ruido de los autos a lo lejos, las risas de unos niños jugando, todo desapareció en ese instante. Solo existíamos ella, yo y la pregunta que estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Quieres casarte conmigo? Dije con la voz quebrada, pero firme al mismo tiempo. Ella se llevó las manos a la boca, los ojos se le llenaron de lágrimas y por un segundo temí que el silencio se prolongara demasiado. Ese instante se me hizo eterno, como si el universo entero estuviera esperando su respuesta. Y entonces, con un suspiro tembloroso, pronunció la palabra que me llenó el alma. Sí. No hubo gritos ni aplausos, no había público ni cámaras. Solo nosotros, dos personas que se habían encontrado casi por azar y que ahora decidían unir sus vidas con la esperanza como único testigo. Me abrazó con fuerza, y en ese abrazo sentí que nada malo podía ocurrirme, que el mundo era un lugar justo, que mi destino tenía sentido. En ese momento supe que, sin importar lo que la vida nos pusiera enfrente, yo siempre recordaría ese sí como el motor que me impulsaría a seguir adelante. La besé, y en ese beso se selló la promesa de que jamás estaría solo, de que el amor que nos unía era más fuerte que la distancia, más fuerte que la guerra, más fuerte que cualquier adversidad. Aquel día no fue simplemente la culminación de un plan que llevaba semanas preparando. Fue la confirmación de que mi vida tenía una dirección clara, regresar a ella, construir un futuro juntos, y aferrarme a la idea de que incluso en medio de la oscuridad de la guerra, tendría una luz esperándome en casa. Lo que nunca imaginé era que ese sí, que en ese instante significaba todo para mí, se convertiría más adelante en uno de los recuerdos más dolorosos de mi existencia. Pero en ese momento no había lugar para dudas, ni para sospechas. Había amor, había esperanza, y eso era suficiente. La boda fue sencilla, pero para mí fue perfecta. Nunca quise lujos ni un salón abarrotado de gente, solo deseaba verla de blanco, caminar hacia mí y prometerse conmigo frente a quienes realmente importaban. Fue en una pequeña iglesia de nuestra ciudad, decorada con flores que ella misma había escogido. Recuerdo que mientras esperaba en el altar, con el uniforme impecable, mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que todos podrían escucharlo. Cuando la vi entrar, tomada del brazo de su padre, el mundo se me derrumbó y se volvió a levantar al mismo tiempo. Era tan hermosa que por un instante olvidé que en unas semanas tendría que marcharme a Irak. Sus ojos brillaban, su sonrisa era de esas que se quedan grabadas para siempre, y mientras avanzaba por el pasillo, sentí que cada paso de ella hacia mí era una promesa cumplida, una confirmación de que todo lo que habíamos vivido hasta ese día valía la pena. El sacerdote habló de unión, de amor y de fidelidad, palabras que resonaban en lo más profundo de mi alma. Cuando llegó el momento de decir sí, acepto, mis labios no dudaron ni un segundo. Para mí era lo más natural del mundo, como si desde siempre hubiese estado destinado a pertenecerle. Nos colocamos los anillos, nos miramos a los ojos y nos besamos, sellando un pacto que creí eterno. Afuera, algunos amigos lanzaron arroz mientras reían, y en medio de toda esa celebración pensé que había alcanzado la felicidad plena. Nuestra luna de miel fue breve, apenas 2 semanas en un pequeño pueblo costero. Caminábamos de la mano por la playa, hacíamos planes de futuro, hablábamos de hijos, de una casa llena de recuerdos, de envejecer juntos. Yo, que siempre había sido realista y consciente de la dureza de la vida, me descubrí soñando sin miedo. Ella era mi refugio, mi motivo, y cada sonrisa suya era suficiente para borrar cualquier sombra. Pero el calendario avanzaba implacable. Los días pasaban volando, y cada amanecer me recordaba que el reloj corría en mi contra. Llegó la mañana en que debía partir, y ese día se grabó en mí como una cicatriz invisible. Me puse el uniforme, ajusté la gorra y la miré mientras me ayudaba a acomodar mi maleta. Sus manos temblaban, sus ojos se llenaban de lágrimas, aunque intentaba ocultarlo con sonrisas frágiles. Prométeme que volverás, me dijo con voz quebrada. La abracé con todas mis fuerzas, como si quisiera dejarle tatuado en la piel el calor de mi cuerpo. No le prometí lo imposible, porque sabía lo incierto que era mi destino,
pero sí le aseguré que lucharía con todo lo que tenía para regresar a ella. La besé una vez más, la última antes de subir al autobús militar que me llevaría lejos, y mientras la veía hacerse pequeña en el retrovisor, sentí como una parte de mí quedaba atrás, anclada en su mirada. El viaje hacia la base fue silencioso. Cada soldado llevaba su propio dolor, su propia despedida, y yo llevaba conmigo la imagen de ella en el umbral de nuestra casa, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Sabía que en Irak me esperaban días duros, noches interminables, y el peligro constante de no ver un nuevo amanecer. Pero también sabía que tenía un motivo poderoso para resistir, volver a sus brazos. En aquel momento, jamás imaginé que el destino me tenía preparada una prueba aún más cruel que la guerra. Pensaba que lo más difícil sería sobrevivir al enemigo, mantenerme de pie cuando muchos caían. Nunca sospeché que la verdadera batalla se libraría al regresar, no en los desiertos de Irak, sino en el corazón de mi propio hogar. 4 meses después de mi partida, el destino decidió darme un respiro inesperado. Una orden de rotación me permitió regresar antes de lo previsto. Para la mayoría de mis compañeros aquello era una oportunidad de ver a sus familias, de sentir nuevamente el calor de un hogar. Para mí, era la posibilidad de volver a los brazos de mi esposa, de sorprenderla, de demostrarle que aunque la guerra intentara arrancarme pedazos, yo aún estaba completo para ella. No le avisé. Quise que fuera una sorpresa. Imaginaba su rostro iluminado al verme aparecer en la puerta, la emoción contenida en un grito, el abrazo que me haría olvidar los ruidos de las explosiones, el olor de la pólvora y la sensación constante de estar a un segundo de la muerte. Todo el viaje de regreso me lo pasé soñando con ese momento, con el reencuentro perfecto que sanaría todas las heridas invisibles que la guerra había comenzado a dejar en mí. Llegué de madrugada. El aire de mi ciudad olía distinto, más limpio, más familiar. El taxi me dejó frente a nuestra casa, la misma que habíamos decorado juntos, donde cada rincón tenía un pedazo de nuestra historia. Caminé hacia la puerta conteniendo las ganas de entrar de golpe, de correr hasta nuestra habitación. Metí la llave con cuidado, como si temiera despertar el sueño de mi amada. Al subir las escaleras escuché un murmullo. Al principio pensé que soñaba, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero a medida que me acercaba a la habitación, las voces se hicieron más claras, más intensas, acompañadas de risas ahogadas y suspiros que jamás hubiera querido escuchar. Mi corazón se detuvo en seco. Abrí la puerta con la esperanza de que todo fuera un malentendido, con la ingenuidad de creer que quizá estaba imaginando lo imposible. Pero la realidad me golpeó con la fuerza de una bala directa al pecho. Ella estaba ahí, en nuestra cama, enredada con otro hombre. La mujer por la que había arriesgado mi vida, a quien le había entregado mis votos y mis sueños, me traicionaba en el lugar que debía ser nuestro santuario. No hubo gritos, no hubo palabras. El silencio fue mi refugio y mi condena. Me quedé unos segundos de pie, observando la escena como si no perteneciera a mi vida, como si estuviera frente a una pesadilla de la que tarde o temprano despertaría. Ella me miró con el rostro desencajado, el color escapando de sus mejillas, y trató de cubrirse mientras tartamudeaba mi nombre. El hombre, por su parte, apenas atinó a ponerse de pie, sorprendido, buscando su ropa como un ladrón descubierto. Yo no dije nada. No hice reproches, no pedí explicaciones. En ese instante comprendí que no había nada que explicar, que las promesas rotas no se remiendan con palabras. El amor que un día me sostuvo se desmoronó frente a mí, convertido en polvo. Caminé hasta el armario, tomé las pocas cosas que había venido a buscar, mi uniforme, documentos, pertenencias personales, y sin mirarla a los ojos salí por la misma puerta que minutos antes había abierto con ilusión. Mis pasos retumbaban en el pasillo como martillazos en mi propia conciencia. Afuera, el aire frío de la madrugada me golpeó de lleno, recordándome que estaba vivo, aunque por dentro me sintiera muerto. Llamé a un compañero del cuartel para que me pasara a recoger, y antes de subir al vehículo marqué una orden: desalojar la casa. No quería recuerdos, no quería huellas de lo que habíamos sido. La puse en venta de inmediato, como quien corta de raíz una herida infectada. Esa noche entendí que el dolor más profundo no viene de los enemigos que enfrentas en la guerra, sino de quienes juraron amarte y te abandonan en el campo más sagrado, tu hogar. Y aunque mi corazón se partió en 1000 pedazos, mantuve la frente en alto. No le di el gusto de verme derrumbado. Sin una palabra, sin derramar una lágrima frente a ella, me dirigí al cuartel general de la Marina. Ahí estaba mi verdadero refugio, mi verdadera familia, los hombres y mujeres que, a diferencia de ella, sabían lo que significaba la lealtad. Me asignaron de nuevo a Irak, y acepté sin dudar. Tal vez la guerra era menos cruel que la traición que acababa de presenciar.
Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, ayúdame a llegar a los 100 suscriptores. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas cómo termina esta historia. Tu apoyo hace toda la diferencia. Continuamos. Los días posteriores a aquella madrugada fueron un torbellino de emociones contenidas. Por fuera, aparentaba ser el mismo soldado disciplinado de siempre, uniforme impecable, órdenes cumplidas al pie de la letra, rostro serio y sin una sola fisura. Pero por dentro, era un campo de ruinas. La imagen de ella en nuestra cama con otro hombre se repetía en mi mente una y otra vez, como un disparo que no cesaba de resonar. Nunca fui alguien de palabras vacías, mucho menos de dramas innecesarios. Por eso no hubo gritos, ni discusiones, ni reclamos. Yo sabía lo que había visto, y con eso bastaba. En mi vida militar me enseñaron que cuando un objetivo ya no se puede recuperar, lo mejor es replegarse y seguir adelante. Así fue como asumí mi situación, no había nada que salvar, y lo poco que quedaba debía ser eliminado de raíz. El mismo día en que regresé al cuartel general ordené la venta de la casa. Ese lugar, que en algún momento representó nuestro futuro, ahora era solo un cementerio de promesas. No quería volver a entrar en esas habitaciones, ni sentir el eco de las risas que una vez compartimos. Mandé desalojar todo, guardé mis pertenencias en una bodega militar y me aseguré de que ella no tuviera derecho ni a una esquina de lo que había sido mío. Fue un acto frío, calculado, pero necesario. Ella intentó contactarme en las primeras horas. Recibí llamadas, mensajes, incluso correos electrónicos. Los ignoré todos. No me hacía falta escuchar sus justificaciones, ¿qué explicación podía borrar lo que mis propios ojos habían visto? Ninguna. Había algo dentro de mí que se había roto de forma irreversible. Podría perdonar errores, incluso heridas profundas, pero no una traición de ese tamaño. Y mucho menos cuando apenas habían pasado 4 meses desde que me había jurado fidelidad eterna. En el cuartel, algunos compañeros notaron mi silencio más marcado de lo habitual. No preguntaron demasiado, en la Marina aprendemos a respetar los dolores ajenos. Agradecí esa discreción, porque me permitió procesar todo a mi manera. Y mi manera fue simple, enterrar el dolor bajo la disciplina, ocultarlo bajo el acero del deber. No me permití flaquear, no me permití derramar una lágrima. No porque no quisiera, sino porque sabía que si me dejaba caer, sería imposible volver a levantarme. Con el paso de los días me convencí de que había hecho lo correcto al no enfrentarla. No había necesidad de darle más poder sobre mí. Ella había hecho su elección y yo había hecho la mía. La diferencia era que yo, al menos, mantenía mi palabra y mi honor intactos. Lo único que me quedaba era volver a la guerra, donde al menos sabía quién era el enemigo y qué debía hacer para sobrevivir. Antes de embarcarme de nuevo hacia Irak, tuve un último gesto de cierre, dejé en manos de un abogado la gestión final de la casa. Todo legal, todo limpio, sin posibilidad de que ella volviera a reclamar nada. No quería cabos sueltos, ni puertas abiertas hacia un pasado que ya no me pertenecía. Cerré esa etapa con la misma determinación con la que un soldado clausura un perímetro hostil, sin dudas, sin remordimientos. Esa noche, mientras esperaba la orden de despliegue, me senté solo en el barracón. Saqué el anillo que en algún momento simbolizó nuestra unión. No lo arrojé con rabia ni lo destruí, simplemente lo guardé en una caja de metal, como un recuerdo muerto. No era un trofeo ni un símbolo de amor, sino un recordatorio de que incluso el corazón más enamorado debe aprender a ser fuerte. Al día siguiente, cuando me subí al avión militar rumbo a Irak, supe que había dejado atrás no solo a una mujer, sino a una parte de mí mismo. Lo curioso es que, en medio de todo, sentí una especie de alivio. Era como si la traición, tan dolorosa como fue, me hubiera liberado de una carga invisible. Ya no había promesas que mantener, ni sueños que perseguir. Solo quedaba mi deber, mi uniforme y la convicción de que la guerra, por cruel que fuese, jamás sería tan devastadora como la mentira que había vivido en mi propio hogar. El avión militar despegó y con él se llevó los restos de mi vida civil. Mientras veía por la ventanilla cómo las luces de la ciudad se volvían cada vez más pequeñas, comprendí que ya no tenía nada que me atara a ese lugar. Lo que antes me mantenía con vida en el campo de batalla, la promesa de un hogar, de un abrazo al volver, había desaparecido en cuestión de segundos aquella madrugada. Lo único que me quedaba era el deber. Y, de alguna manera, eso me dio una claridad brutal: si debía entregar mi vida, sería por mi país, no por alguien que no supo valorar mi lealtad. El regreso a Irak fue como sumergirse de nuevo en un infierno conocido. El calor sofocante, la arena que se metía en cada pliegue del uniforme, el olor a humo y pólvora,
los sonidos de disparos en la distancia, todo me resultaba familiar, pero esta vez lo viví con una frialdad distinta. Antes, cada detonación me recordaba que debía sobrevivir para volver a ella. Ahora, cada explosión era simplemente parte del paisaje, un recordatorio de que el mundo allá afuera era tan cruel como la traición que había dejado atrás. Mis compañeros notaron el cambio. Ya no hablaba tanto de mi esposa, ya no compartía historias de planes futuros ni mostraba fotos en mi cartera. Guardaba silencio la mayor parte del tiempo, enfocado en la misión. Algunos pensaron que me había endurecido por la guerra, pero yo sabía que era algo más profundo, me había blindado por dentro. Había decidido no volver a dar mi corazón tan fácilmente. La disciplina militar se volvió mi refugio. Me levantaba antes del amanecer, entrenaba con más intensidad que nunca, cumplía con cada orden al pie de la letra. Si había una patrulla peligrosa, me ofrecía voluntario. Si había que resistir más horas en vigilancia, yo estaba ahí. El dolor que llevaba dentro se transformó en combustible. No me permitía pensar demasiado, porque sabía que si lo hacía, la imagen de aquella traición me perseguiría sin tregua. En el campo de batalla, al menos, tenía algo claro, quién era el enemigo. Hubo noches, sin embargo, en las que el silencio era insoportable. Cuando los disparos cesaban y la oscuridad lo cubría todo, mi mente me traicionaba. La veía en mi memoria, escuchaba su voz, recordaba la promesa de fidelidad rota en nuestra propia cama. Eran momentos breves, pero lo suficientemente intensos como para desgarrarme por dentro. Entonces apretaba los dientes, respiraba profundo y me repetía a mí mismo que nada ni nadie debía quebrar mi voluntad. Curiosamente, esa herida invisible me hizo más fuerte como soldado. Aprendí a no distraerme, a no aferrarme a ilusiones. Mi única verdad era el presente, mantener con vida a mis compañeros y volver con ellos cada día, aunque no supiera que me esperaba al final de la misión. Y aunque mi corazón seguía sangrando en silencio, mi mente se volvió más aguda, más fría, más implacable. Cada vez que escribía una carta a casa, como parte de la rutina para tranquilizar a las familias, me limitaba a dirigirme a mis padres o a algún amigo cercano. Ya no había nombre de mujer al que dedicar palabras de amor. Y aunque al principio eso me dolía, poco a poco fue una liberación. Ella ya no formaba parte de mis pensamientos futuros. Era como si se hubiera quedado atrapada en una vida que no me pertenecía más. En medio del caos de Irak, aprendí una lección que jamás olvidaré: a veces la traición no es una maldición, sino una liberación disfrazada de dolor. Sí, sufrí como pocas veces en mi vida, pero también descubrí que era capaz de reconstruirme sin necesitar de alguien que no merecía mi entrega. El uniforme me recordaba quién era, y la marina se convirtió en mi única compañera fiel. Así pasaron los meses. Mientras muchos soldados hablaban con ansias de volver a casa, yo ya no tenía prisa. Para ellos había abrazos esperándolos. Para mí, lo único que había era un futuro incierto, pero al menos era un futuro en el que ya no existía la mentira. Y esa certeza, aunque fría, era suficiente para mantenerme en pie. Cuando finalmente regresé de Irak después de aquella segunda rotación, mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente más serena. Había aprendido a convivir con el dolor y, de alguna forma, lo había convertido en parte de mi armadura. Creía que la página estaba cerrada, que ella era solo un recuerdo borroso de un pasado al que no volvería jamás. Sin embargo, la vida tenía preparado un último giro que pondría a prueba mi determinación. No habían pasado ni 2 semanas desde mi llegada cuando comenzaron a llegarme mensajes de ella. Primero fueron correos electrónicos extensos, en los que relataba lo arrepentida que estaba, lo confundida que había sido, lo mucho que me había extrañado desde el día en que me fui. Hablaba de errores, de debilidades, de momentos de soledad que la habían llevado a buscar compañía en los brazos equivocados. Decía que todavía me amaba, que lo nuestro merecía otra oportunidad. Después llegaron las llamadas. Al principio no respondí. Dejaba que sonara una y otra vez hasta que la línea se cortaba. Pero ella insistía. Día tras día, su número aparecía en la pantalla de mi teléfono como un fantasma que se negaba a desaparecer. En una ocasión incluso me esperó afuera del cuartel, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Apenas me vio, corrió hacia mí intentando abrazarme, pero yo di un paso atrás. Solo quiero hablar contigo, me suplicó entre sollozos. La miré con calma, sin ira ni rencor, pero también sin la ternura que alguna vez me arrancaba de inmediato una sonrisa. Para mí, ella ya no era la mujer que había amado. Era alguien distinto, alguien que había muerto aquella madrugada en la que la descubrí en mis propias sábanas con otro hombre. No hay nada que hablar, le dije con voz firme, casi fría.
Ella lloró más fuerte, me pidió perdón una y otra vez, dijo que había sido un error, que no supo valorar lo que tenía, que yo era el hombre de su vida. Y en otro tiempo esas palabras hubieran sido mi salvación, pero ahora solo eran ecos vacíos que no tenían cabida en mi corazón. No respondía a sus súplicas, ni siquiera a sus promesas de cambiar. Sabía que si cedía, si le abría aunque fuera una rendija, volvería a caer en la trampa de un amor que ya no existía. Con el paso de los días, sus intentos se volvieron desesperados. Me escribía cartas que dejaba en la puerta del cuartel, algunas de varias páginas, llenas de recuerdos de nuestra luna de miel, de fotos antiguas, de frases que en otro tiempo me hubieran conmovido. Yo las rompía sin leer más allá de la primera línea. No porque odiara lo que decían, sino porque no necesitaba comprobar lo que ya sabía, ella había destruido con sus propias manos el futuro que habíamos construido. Algunos amigos en común trataron de interceder, de convencerme de escucharla. Decían que todos cometemos errores, que el perdón es parte de la vida, que el amor verdadero merece segundas oportunidades. Yo los escuchaba en silencio, pero dentro de mí la respuesta ya estaba escrita, yo no era un hombre que tolerara la traición. Podría aceptar la imperfección, la distancia, incluso las diferencias, pero jamás la falta de lealtad. Porque la lealtad es el cimiento de todo lo que soy, como marino y como persona. Hubo una noche en particular que recuerdo bien. Me encontraba solo, mirando el anillo guardado en aquella caja de metal donde lo había escondido desde el día de la traición. Ella me había escrito horas antes, rogándome que nos viéramos una última vez para hablar de corazón a corazón. Cerré los ojos, respiré hondo y pensé en todo lo que habíamos vivido, en todo lo que habíamos perdido. Y entonces comprendí que ya no la amaba. Que lo que sentía en ese momento no era odio ni rencor, sino indiferencia. Y esa indiferencia fue mi libertad. Al día siguiente le envié un mensaje corto y definitivo, no vuelvas a buscarme. Nuestro capítulo terminó. Espero que encuentres paz, pero no será a mi lado. Fue la última vez que supe de ella. Y mientras pulsaba la tecla de enviar, sentí una paz que no había sentido en meses. Porque comprendí que decir no también es un acto de amor, amor propio, el único que nadie puede arrebatarte. 6 meses después de haber cerrado definitivamente aquel capítulo, mi vida había tomado un rumbo diferente. La disciplina militar me ayudó a mantenerme de pie, pero lo que realmente me devolvió la fe en el amor fue alguien inesperado. No la busqué, no estaba en mis planes, simplemente apareció en el momento justo, como si el destino hubiera querido recompensar mi resistencia. La conocí en un evento organizado para veteranos y familias de marinos. Era una voluntaria que ayudaba en la logística, una mujer sencilla, pero con una fortaleza en la mirada que me llamó la atención desde el primer momento. No me recibió con frases prefabricadas ni con esa curiosidad superficial que muchos tienen hacia los que regresamos de la guerra. Me habló como si yo fuera un hombre común, sin uniformes ni cicatrices invisibles. Y eso, paradójicamente, fue lo que me conquistó. Con ella las cosas fueron diferentes desde el inicio. No hubo promesas grandilocuentes ni declaraciones apresuradas. Fueron charlas largas en cafeterías, caminatas tranquilas al atardecer, silencios compartidos que no necesitaban explicación. Poco a poco me di cuenta de que su compañía me hacía bien, que me devolvía una calma que creía perdida. Ella no trató de llenar un vacío, simplemente estuvo ahí, con paciencia, con comprensión, con una autenticidad que yo ya no creía posible. Al principio me resistía a la idea de volver a enamorarme. Todavía llevaba dentro la cicatriz de la traición, y parte de mí temía que todo pudiera repetirse. Pero con el tiempo comprendí que no todas las personas son iguales, que no todos destruyen lo que tocan. Ella me lo demostró con acciones simples, su apoyo en mis momentos de silencio, su respeto cuando prefería no hablar del pasado, su risa sincera cuando intentaba bromear después de un día pesado. Me enseñó que el amor verdadero no es estridente ni se impone, simplemente se construye poco a poco, con paciencia y constancia. Pasaron los meses, y sin darme cuenta ya no pensaba en mi ex prometida. No me importaba dónde estaba ni qué hacía, porque comprendí que su historia conmigo había terminado para siempre. Ya no quedaba rencor ni dolor, solo indiferencia. Y en esa indiferencia descubrí la libertad de empezar de nuevo sin ataduras. Ella se convirtió en un fantasma del pasado, mientras yo, junto a esta nueva mujer, empezaba a escribir un futuro distinto. Hoy puedo decir, con la frente en alto, que soy feliz. No porque mi vida sea perfecta ni porque todo me haya salido bien, sino porque aprendí a valorar lo que realmente importa, la lealtad, el respeto, la paz de estar con alguien que te acepta como eres. La traición que sufrí fue dura, pero también fue una lección.
Me enseñó a no conformarme con menos de lo que merezco, a no mendigar amor, a no ceder mi dignidad por alguien incapaz de sostener sus promesas. A veces me preguntan qué fue de ella, de la mujer con la que alguna vez juré pasar mi vida. Y la verdad es que no lo sé, ni me interesa saberlo. Tal vez rehizo su vida, tal vez no. Pero eso ya no me corresponde a mí. Mi historia con ella terminó en el momento en que decidí cerrar la puerta para siempre. Y desde entonces aprendí que cuando una puerta se cierra con firmeza, otras se abren con más claridad. Hoy sigo siendo marino, sigo sirviendo a mi país, pero también soy un hombre que encontró la manera de reconciliarse con el amor. Con la mujer que tengo a mi lado me siento en paz, y esa paz vale más que cualquier lujo, más que cualquier promesa vacía. Aprendí que la guerra te puede quitar muchas cosas, pero si sobrevives con dignidad, siempre tendrás la oportunidad de empezar de nuevo. Mi ex prometida forma parte de un pasado que ya no me define. Yo soy el hombre que superó la traición, que no se dejó hundir por el dolor, que aprendió a reconstruirse con dignidad. Y lo más importante, soy el hombre que, a pesar de todo, todavía cree en el amor, pero ahora en un amor verdadero, uno que no traiciona, uno que no se esconde, uno que está dispuesto a luchar contigo y no contra ti. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, te atrapó o te hizo reflexionar, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Tu apoyo es muy importante para seguir creciendo. Con tu ayuda, podemos alcanzar la meta de los primeros 100 suscriptores. Cada clic cuenta, y tú puedes ser parte de este comienzo épico. Activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.